él, claramente nosotros no hicimos nada. Como me escribió por LinkedIn y yo digo sí, de una. Pero nace también la idea de empezar a hacer estas cosas en todos los lugares a los que vamos, ¿no? Porque, bueno, parte de lo que hacemos como varias cosas, ahora vamos a contar un poquito, ¿no? ¿Qué hacemos acá también? Pues como un poco random que hacemos acá, pero varias cosas, pero un poquito con Augusto, pues en Argentina se hizo muy viral, que éramos de las pocas personas en la televisión que decían que Argentina tenía futuro, ¿no? Y que se podía proyectar un futuro en Argentina. Entonces la gente como que se te quedaba mirando y de repente por algún motivo generaba rating y nos empezaron a invitar a todos los canales a decir lo mismo todo el tiempo. Y un poquito lo que nos pasó es que obviamente se hacía viral por dos cosas, ¿no? O sea, primero por el lado positivo, de la gente decía, che, qué loco que estos pibes estén diciendo que se puede vivir acá, como el por qué, y obviamente todo del otro lado, ¿no? La oleada de qué boludo estos pibes, ya se van a dar cuenta, obviamente. Entonces, o sea, tenemos los dos, primero nada que ver uno con el otro, ahora sí que nos presentamos un poco más en detalle, pero él es politólogo, va más por el lado de la política, sociología y demás. Bueno, programa, ¿cómo va? Buenas tardes. No, por favor. Acá por llegar. Y bueno, yo en realidad, programador, nada que ver. Y bueno, yo me dedico a la tecnología social, a la tecnología para gente con discapacidad, pues nuestra madre es profesora de sordos hace 35 años, entonces nosotros crecimos con gente con discapacidad. Yo armé una startup para tecnología para personas con discapacidad. Augusto estudió en España, en Francia, y bueno, pues tiene su consultora también a nivel político y economía del conocimiento y otras cosas. Ahora hablamos un poquito más si querés. Pero nada que ver una cosa con la otra, y de repente empezamos con esto. O sea, porque en realidad a mí me invitan a un programa para hablar de Hablar, de la aplicación que da para personas con discapacidad. Y de repente, no sé quién fue, bueno, a ellos, partido que me. Pero de repente nos preguntaron, me preguntó, che, ¿y vos cómo ves a la Argentina? Yo, que es lo que hablábamos siempre en casa, que era positivo. O sea, digo, está bien, está todo medio mal, pero claramente se podría armar algo. Y bueno, ahí es cuando empezó a explotar, qué sé yo, y de repente era, bueno, los pibes que hablan del futuro argentino. Entonces surgió esto, ¿no? Como esta ola de un montón de gente que bancaba, obviamente, y un montón de gente que decía, no, sos un boludo, no entendés nada. Y la famosa frase que también, otra cosa, nos hicieron memes 1000 veces a nosotros, pero ahora también vamos a conversar con ustedes. En realidad, lo que más nos interesa de esta es aprender de ustedes, no contarles cosas, porque claramente lo que nos dimos cuenta, veníamos charlando, estuvimos en Suecia de vacaciones, dijimos, bueno, vamos a Dinamarca, vamos a estar todo el día en Suecia para conocer, y charlábamos un poco cuando Lautaro nos contacta y sale la idea de hacer esto, como de, che, deberíamos empezar, nosotros pregonamos un poco esto de apoyar a la Argentina, el futuro de la Argentina, quedarse, no geográficamente hablando, sino pero apoyar a la Argentina desde donde sea que uno esté. Es importantísimo entender también a la gente que vive, a los argentinos que viven afuera, digamos, y ver qué cosas aprenden en los lugares donde viven para que se puedan aplicar en Argentina. Entonces, armar como una red de conocimiento de gente que vive en el exterior, pero que quiere que a Argentina le vaya bien. Digamos, que no necesariamente sos el que está en Twitter diciendo que Argentina es una mierda, que yo váyanse todos. Que esa es la gente que no banca por nosotros. No soportamos. Entonces, empezó a hacerse como una ola muy grande, y de repente éramos memes por todos lados, por todo este tipo de gente. Y en un momento yo, al principio medio en joda, en un principio, digamos, y después le digo a Augusto, porque, digamos, yo sabía de sus habilidades para escribir de alguna manera, para la narrativa, y le digo, che, boludo, ¿por qué no hacemos un libro? Pero era medio joda, tipo, era como, no era encima, nadie nos va a publicar un libro, nosotros decíamos, y nadie lo va a comprar tampoco. Entonces digo, ¿por qué no hacemos un libro para callar a todos estos pibes y justificamos por qué queremos que Argentina y Latinoamérica, ¿no? Una cosa más general, podrían ser una gran potencia en tecnología si apuntáramos los cañones hacia eso, y podría la tecnología también ayudar a cerrar la brecha de desigualdad que tiene. Bueno, Latinoamérica es el lugar más desigual del mundo, ¿no? Ayudar a cerrar un poco eso. Y como que era, bueno, me quedó. Y de repente Augusto me dice, che, boludo, hice un índice, no sé qué. Uy, está bueno. Es real. Es como que, claro, de repente era, bueno, podríamos escribir algo de esto, y empezamos a escribirlo en casa, o sea, nada, cero editorial, güey, nada. Y de repente, digamos, che, esto va en serio, tipo, podría ser un libro medio decente, obviamente con la expectativa de que no lo compre nadie, lógicamente, porque no era un proyecto para nada esperable que tuviera impacto, pero bueno, dijimos, che, vamos a tratar de armar algo. Empezamos a escribirlo, estuvimos 2 años, bueno, en el medio encima nos tocó la pandemia, entonces hubo que borrar todo y escribirlo de vuelta, básicamente. Y también en el medio hubo, literal, y en el medio encima sucede que, bueno, hubo el boom de los unicornios, o sea, el boom de
el crecimiento a nivel, o sea, de la liquidez que llevó al crecimiento de inversiones a nivel mundial, todo el mundo, pero que en Latinoamérica recibió muchísimas, y Argentina de repente tenía 4 unicornios y ahora tenía 10. Entonces era como que todo el libro estaba basado en datos viejos y había pasado un año. Tuvo que escribirlo de vuelta, no sé qué, y fuimos y le contamos en realidad al revés, en el medio me llama a mí una editorial y me dice, che, ¿te gustaría hacer un libro? Yo ya estoy haciendo uno. Pero como que, digo, no, bueno, pero algo más que cuentes como tu experiencia. ¿Qué experiencia? Tengo 20 años. Va a tener 3 páginas el libro, como dibujito. Pero sí estamos escribiendo algo que nada que ver y que no nos interesa que sea autorreferencial lo más mínimo, o sea, que no tenga nuestra cara en la portada, porque nos parece. La contratapa sí. Bueno, la contratapa sí, la tapa no. Sino que pensemos otra cosa. Y ahí sale la idea de hacer la batalla del futuro. Bueno, llegamos al nombre, no sé ni cómo, una vez en un flash que estábamos pensando cómo era, y la idea de decir, che, no es fácil, claramente es una, por eso justamente el David es la portada, porque es una batalla contra algo mucho más grande que nosotros, pero que si usamos la tecnología y mezclamos la tecnología con lo que nos hace latinoamericanos, podemos llegar a armar algo bastante grande. Entonces, esa fue la premisa, y de hecho, la premisa de esto, y eso es lo que más nos interesa discutir con ustedes, surge en gran parte de una charla con una persona que está en el libro. Sí, está en el libro. A ver, hace ya 2 años, plena pandemia, se organizó una reunión de empresarios en Bariloche. El Foro Yao Yao. Foro Yao Yao. Y todos estaban los empresarios más importantes del país. Y básicamente el clima era un clima muy negativo, ¿no? Era un clima de, bueno, todo está mal, la salida de C6, no tener un futuro ese país. Toda una serie de conceptos que se suelen usar, digamos, para describir la situación argentina. Entonces, en ese contexto, uno de los oradores era Alejandro Abrú, y justo tuvimos la suerte, es el rabino Alejandro Abrú, y justo tuvimos la suerte de que no había más lugar en el comedor enorme que tienen para desayunar. Entonces nos preguntó si se podía sentar a la mesa. Estamos charlando un rato. Y entonces se nos ocurrió preguntarle, porque veníamos trabajando en esto, ya estábamos casi terminando el libro, o sea, en realidad ya estaba el texto para imprimir, y se nos ocurrió preguntarle qué opinaba él de esta idea de que la Argentina era un país inviable. Entonces, o sea, muy literariamente, digamos, con el fondo del parque del Foro Yao Yao, del Hotel Yao Yao, nos dijo, miren chicos, yo les voy a contar una historia que es la historia de un país inviable. Y nos empezó a contar la historia de un país muy joven, que tenía guerra con sus vecinos, que tenía una hiperinflación tremenda, que prácticamente no tenía moneda. Básicamente nos contó la historia de Israel, ¿no? Entonces cerró diciendo, la verdad que un país inviable se ve mucho más como eso que como lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Y a esa historia le podemos agregar la historia de Corea del Sur, prácticamente igual. Y justo cuando el otro día estábamos en Suecia, ustedes nos contarán más sobre la historia de Dinamarca, no nos hemos metido mucho, pero estábamos en Suecia y veíamos un montón de similitudes con esto, ¿no? Es decir, siglo XIX, un periodo en el que Suecia era principalmente agrícola, un país pobre dentro del concierto europeo, que había tenido una época de gloria, si se quiere, del siglo XVI-XVII, y que estaba en plena decadencia, y cómo de alguna manera se empezó a recuperar durante el siglo XX a partir de la segunda mitad. Y así podemos ver toda una serie de países, y eso nos lleva siempre a compararnos con el caso de Corea, con el caso de Suecia. Y probablemente algo que ustedes estén pensando, y que obviamente nosotros también lo pensamos, es, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con Suecia, con Israel, con Corea del Sur. O sea, totalmente distinto en un montón de aspectos. Nosotros estamos rodeados de vecinos con conflicto, no pasamos la guerra de Corea en los años 50, no estamos en el medio de una crisis geopolítica global, bueno, justo ahora se aprobó la entrada de Suecia en la OTAN, o sea, digo, hay un montón de cosas que no tenemos, algunos de los problemas que ellos tienen y otros que no. Entonces, ¿cómo puede ser, o sea, qué patrón encontramos en estos distintos países, estados, que los llevó a superar distintas crisis, ¿no? Y podemos sumar, ¿no? España, es decir, un montón de casos. Entonces, encontramos un patrón común, digamos, que tiene que ver con la inversión en la industria del conocimiento, la economía del conocimiento, que no es solamente la industria tecnológica, sino es básicamente la utilización de conocimiento, de valores intangibles para agregar valor agregado, y a partir de eso generar una
dinamizar la economía, por decirlo de alguna manera. Que incluye la industria del software, la industria audiovisual, la nanotecnología, la biotecnología, es decir, incluye una amplia red de industrias que en realidad son transversales a muchas otras. Y entonces lo que empezamos a hacer fue un ejercicio de, bueno, borrar un montón de cosas que habíamos escrito y empezar a tener o encontrarnos mucho más con distintos emprendedores argentinos que están trabajando en cosas interesantes en la Argentina y en el mundo. Y nos hemos encontrado con cosas totalmente alucinantes, más allá de lo que mencionaba Mateo de los 12 unicornios, digamos, o 11 o 12, depende de cómo lo mires, pero alguien me podría decir, bueno, está bien, tenés 12 unicornios, pero tenés 40% de pobres, o tenés 12 unicornios y cada vez te va peor en los resultados de las pruebas a aprender. O sea, digo, podríamos poner un montón de pelos, pero si ponemos a mirar un montón de países mucho más desarrollados, tienen menos de esas grandes empresas que generan ideas muy disruptivas. Porque la clave de los unicornios son empresas que valen más de $1.000 millones y tienen una base tecnológica, es que son empresas disruptivas e innovadoras. Es decir, el patrón común es que tienen ideas o modelo de negocio o ideas disruptivas e innovadoras sobre cómo aplicar la tecnología. Entonces, eso es una base espectacular para la economía del futuro, que se basa principalmente en estos elementos y que la empezamos a ver cada vez más en distintos patrones. Viene la pandemia, digamos, y vemos cómo de alguna manera se empezaron a implementar un montón de estas soluciones cada vez más al mundo de la salud, cosa que se venía haciendo. Y una empresa con la que nosotros trabajamos, que se llama Rocking Data, es una empresa que produce soluciones de inteligencia artificial, se alió con el Sanatorio Güemes, no sé si alguno de ustedes era de Capital, bueno, sí, así. El Sanatorio Güemes ahí en la calle Córdoba, se aliaron y desarrollaron un algoritmo que lo que permitía es un algoritmo de predicción de la demanda que se puede aplicar a un montón de cosas, como por ejemplo para vender más, digamos, o para ser mucho más eficiente en términos logísticos, y lo aplicaron a casos de COVID. Entonces, básicamente con 2 semanas de anticipación, ellos sabían con un 90% de precisión en muchos casos cuántas personas iban a llegar con COVID al hospital. Y a partir de eso les permitía tomar un montón de decisiones. Entonces, esas cosas están pasando hoy en la Argentina. Hoy esa empresa se está internacionalizando porque está desarrollando el primer esquema de ciencia de datos como servicio. Eso es algo que hoy no existe en el mundo y que lo que busca es democratizar la ciencia de datos y generar acceso para pymes y pequeñas empresas. O sea, es un detalle, un caso muy muy pequeño de cosas que están pasando, que capaz no están en los grandes medios o que no son tan conocidas, no son unicornios y que están pasando. Otro caso es una empresa donde también ambos trabajamos y vos sos parte del grupo de directivos, digamos, que se llama Nahuayam, que básicamente lo que hace es gamificar el proceso de recursos humanos. O sea, ¿qué es lo que hacen? Básicamente con un videojuego de 15 minutos generan un perfil conductual basado en un algoritmo de inteligencia artificial que lo que te dice es, bueno, vos tenés este perfil conductual aplicado a lo laboral, entonces podés trabajar más con este tipo de personas, te iría mejor en este tipo de empresas, en este tipo de equipos o en este tipo de puestos. Esa empresa también en este momento está terminando de cerrar un acuerdo con el gobierno de Colombia para que todos los chicos que están en la primaria en Colombia hagan ese videojuego y a partir de eso puedan tener un perfil conductual que diga, che, las habilidades del futuro que necesitas son esta y esta. O sea, todas esas cosas están pasando, hay un montón de otras cosas negativas que están pasando, pero nosotros lo que vemos, lo que observamos es que el mundo y la economía del siglo XXI requiere necesariamente de una mirada que esté puesta en esto, ¿no? En cómo manejar la incertidumbre. O sea, probablemente nunca hubo tantos titulares o tantos libros con la idea de incertidumbre. Si vos me preguntas a mí, para mí hoy el mundo no es más incierto que como era en el siglo XVII, pero hoy tenemos una percepción de que el mundo es mucho más incierto, de que el futuro es mucho más incierto, de que el mundo es un lugar mucho más peligroso y conflictivo. O sea, andar a decírselo a un tipo que vivía en Dinamarca en el siglo XV, ¿no? Que el mundo hoy es conflictivo, pero evidentemente esa es la percepción que tenemos y muchas veces las percepciones son más importantes que el contexto real. Y en ese contexto de un mundo donde la estabilidad es vista como algo positivo o como algo deseable, como algo a lo que apuntamos, y donde eso lo perdimos. De hecho, hace poquito estábamos en España y entramos a una librería.
yo me traje como 40, no 40, 10 libros por lo menos. Y en toda la sección de tecnología eran todos libros con una mirada negativa sobre el futuro, es decir, bueno, estilo Black Mirror, ¿no? Y había uno que me llamó mucho la atención, que me lo traje, no, futurofobia, ¿no? Y la tesis del libro es que somos parte de una generación, digo, somos parte ampliamente, o sea, más allá de Mateo es muy centennial, yo soy millennial, pero digo, esta amplia generación es una generación que de alguna manera perdió la fe en el futuro, ¿no? Es decir, desde el siglo XIX hasta mediados o fines del siglo XX, lo que primaba era una mirada positiva del futuro, es decir, todo va a ir a mejor. Y hoy somos parte de una generación que de alguna manera perdió esa fe en el futuro y que tiene cierto miedo hacia el futuro. Sí, lo que es tremendo. O sea, bueno, ustedes nos contarán también lo que ven acá, pero digamos era eso, tipo, en toda Europa es tremendo como la connotación del futuro y la tecnología es toda mala. Como que todo es calentamiento global y contaminación y todo muerte. Y cada vez quieren ir más a lo natural o a Total. aislarse de la tecnología o de las Acá también es ciudades. así. Y sí. yo lo noté desde que vine a Europa, es como que quieren más naturaleza y nosotros por ahí yo por lo menos como vine acá, que es primer mundo, a mí la ciudad y todo eso me encantaba y notaba que por ahí el europeo busca más la naturaleza por ahí en sus vacaciones o eso. Yo en eso estoy de acuerdo y creo que es algo, de alguna manera, que también obviamente no es negativo, pero la concepción es distinta. O sea, hay una concepción de tenerle miedo directamente a lo que se viene en el futuro, y el futuro necesariamente está asociado a lo tecnológico. Entonces, de alguna manera, bueno, tratar de rechazar eso e ir hacia algo más seguro, si se quiere. Previamente, y con esto ya me callo, pero previamente a eso estuvimos en Colombia, en Medellín. También por una conferencia, y nos invitaron, como parte también de una experiencia más cultural de conocer mejor Medellín, conocer la Comuna 13 de Medellín, que es no sé si la conocen, si la han escuchado nombrar. Básicamente, como la foto a los que si hay alguno por aquí como nosotros les gusta como estudiar un poquito esa parte de lo que fue como la influencia del narco en Latinoamérica. Es como la foto, la Comuna 13 es la foto de la violencia colombiana de toda esa época. La peor de las fotos, todo lo peor es la Comuna 13. Literalmente es la segunda fosa común más grande de toda América. Digo, la cantidad de gente que mataron civiles. Sí, porque no solamente tenían problemas con el narco, sino también problemas con la guerrilla, con los paramilitares, es decir, era como el epicentro de todos los problemas que tiene de alguna manera Colombia. Y en ese recorrido que nos llevaron a hacer, conversamos con muchas personas de la comuna que nos iban guiando y nos iban contando su propia historia. Y parte de lo que nosotros percibimos ahí, que incluso nos llamó muchísimo la atención, es esa voluntad de progreso y esa idea de entender, y el gran símbolo de ese progreso era básicamente una escalera mecánica que recorría, no sé si 300 o 400 metros, en todo, digamos, porque es obviamente en Ojalá la gente grande no tenga que subir caminando, es una ladera, una montaña, típico. Y entonces ese contraste entre una mirada, digamos, en un contexto quizás mucho más estable, una mirada futurofóbica, si se quiere, y en un contexto mucho más complejo, mucho más problemático, pero acostumbrado a la incertidumbre, esa mirada más positiva sobre el futuro, esa idea de progreso, esa idea de que iba a ir a mejor la cosa y demás, para mí fue muy choqueante, muy contrastante, y me llevo también un poco de eso, la idea de, bueno, lo importante de cómo trabajamos las percepciones y la mirada hacia el futuro, y entonces volviendo y retomando a eso, esta idea de que la Argentina es un país completamente inviable, ¿no? Es decir, están pasando un montón de cosas positivas, un montón de cosas negativas. Obviamente nosotros creo que algunos habían mirado algo del libro, no metemos más abajo de la alfombra, pero sí queremos traer una mirada latinoamericana del acercamiento a la tecnología, y de cómo a partir de la tecnología y de la necesidad de reconversión, porque todos los puestos laborales se van a reconvertir, es decir, es un hecho, la tecnología es un actor fundamental, digamos, no único, no exclusivo, pero es un actor fundamental. Y entonces un poco lo que buscábamos o lo que queríamos hacer era retratar esta idea de que todos los puestos de trabajo se van a reconvertir, el mundo del trabajo está cambiando,
la forma en que nos comunicamos está cambiando, la forma en que nos informamos está cambiando, y tener esa mirada fóbica del futuro lo que nos va a terminar llevar, o lo que nos va a hacer es desaprovechar todas las cosas buenas que podemos lograr, o sea, digo, y de hacernos dejar pasar una mirada o una posibilidad de progreso, en este caso para la Argentina, pero también para toda la región, para América Latina y para un montón de situaciones y de territorios, de países y de industrias que están teniendo un montón de problemas. Entonces un poco eso fue lo que queríamos retratar. Y ahí juega también muchísimo que esto en realidad, bueno, lo van a saber decir ustedes mejor que nosotros, ¿no? Que vivimos en Argentina. Pero, bueno, Augusto estudió varios años afuera también, en Europa. Y un poquito lo que también, digo, ustedes lo deben notar, pero es cierto que la idiosincrasia latinoamericana también se nota en diferencias, ¿no? En ciertas diferencias, con cosas malas, como siempre, ¿vale? Pero con cosas muy positivas también. Digamos, es cierto que esto que, bueno, de vuelta, aquí me gustaría más que lo confirmen ustedes que es una afirmación mía, pero por toda la gente que yo conozco que labura afuera, todo el mundo me dice como que la gente encuentra que los argentinos resuelven todo así, porque todo el mundo todos se traban, el argentino lo resuelve a los 2 minutos, pero es como que realmente hay una diferencia y lo que dice Augusto, ¿no? El mundo hoy, yo siento que esto es una sensación absoluta, no tengo ningún tipo de validación científica de lo que estoy diciendo, pero digo, siento que por como un poco de descalabro geopolítico que tienen los europeos en este momento y que todo es un caos y que tienen 2% de inflación, entonces se cae el mundo, como esto es terrible. Yo siento que un poco lo culpan a la modernidad, ¿no? Sí, o sea, mi lectura como de hablar con gente y todo, que pasaba en España, que hablamos con chicos de nuestra era, como, joder, vengan un rato a casa, por lo que son un problema, pero como que están re frustrados, como que todo está mal y que todo es un desastre, que la modernidad lo llevó a la catástrofe. Y siento que en realidad lo que les pasa es que el mundo, de vuelta es una sensación, pero que el mundo, lo que decía Augusto, dejó de ser estable y que en realidad por un montón de variables súper dinámicas es ahora un mundo súper cambiante, ¿no? Al corto plazo, por un montón de temas, pero ni hablar de geopolítica y otras cosas, pero por la tecnología misma. O sea, ustedes lo verán todo el tiempo, pero digo, no puedes proyectar muchísimo, digo, no por inestabilidad, sino porque sabes que pasado mañana sale un nuevo protocolo de la blockchain que te destruye el negocio, entonces tienes que estar todo el tiempo leyendo qué hay, porque si no te comen crudo. Y los argentinos, ustedes lo saben mejor que yo, hacemos eso todos los días. No por la blockchain, sino por la inflación y por el tipo de cambio, pero como que estamos todo el día viviendo en esa y que nos criaron en esa todo el tiempo, a la mayoría de los latinoamericanos, hay alguna que otra excepción, pero la mayoría de los latinoamericanos están acostumbrados a que te moves o te corren el arco y cagaste, digo, y fuiste, no te queda otra. Y siento que eso también nos da una ventaja estratégica a nosotros. Y suena muy a forzar el vaso medio lleno, pero nosotros estamos convencidos de que es así, porque digo, en un mundo donde lo que se premia es ser lo suficientemente dinámico, poder pivotear rápido en pensamiento, modelos de negocios y mil otras cosas, las comunidades más acostumbradas a tener todo ordenadito y que más o menos todo funcione, claro, está buenísimo, ¿no? Lógicamente, y es esperable, pero no es que sea un problema, pero los que están más acostumbrados, creo que en este momento de la historia corren con desventaja. Y nos pasa también a nosotros chequeando cosas, también esto de vuelta no es ningún tipo de validación científica, es una total sensación, pero me pasa a mí, brevemente, no quiero ser autorreferencial ni aburrirlos con esta parte, pero nosotros, mi empresa es una empresa for profit, es una empresa social, pero es una empresa for profit. Pero le decimos for profit consciente, de alguna manera, porque nosotros, el usuario con discapacidad no paga nada, o sea, ni directa, ni el biribiri que no paga, pero en realidad paga con datos, nada, no paga. Pero es totalmente gratis, la aplicación tiene 310.000 usuarios y no genera un mango. Pero sí le cobramos a empresas por tender puentes con las comunidades de personas con discapacidad, o sea, por decir, che, hay una ola de tendencia también a la diversidad, a la inclusión, al impacto social, etc. Aprovechando eso, pero también entendiendo que vos no puedes esperar que el pibe con discapacidad se adapte al entorno, sino al revés. O sea, vos no le vas a pedir a una persona en silla de ruedas que traiga una rampa, tenés que poner una rampa, esto es lo mismo. O sea, no va a un pibe sordo a atenderse a sí mismo con una aplicación, lo que deberías darse la voz. Bajo esta premisa es que nuestro modelo de negocios le cobra a empresas por hacerles versiones adaptadas de nuestra aplicación para que atiendan gente con discapacidad. Por ejemplo, la policía de Buenos Aires es la única policía del mundo que tiene una cosa así, digamos, literal. Obviamente nadie lo sabe. Y tampoco se comunica ni en el país prácticamente. Pero ahí está. Y tenemos clientes como Santander, Nespresso y otros locales. Me pasa a mí hoy que estoy negociando la expansión del negocio a Europa. Y vos decís, tipo, no sé si les ha pasado lo mismo a ustedes, pero uno viste como que se achica. Vos decís, bueno, no, pero nosotros somos argentinos, estos pibes están años luz de nosotros vamos a ser unos crotos. Y de repente me pasa a mí que me junto con el, perdón, no me junto con el
sentamos con el director de responsabilidad social global de Nestlé, no de Nespresso, de Nestlé, un suizo, que va a decir, bueno, este es un número uno, todo serio, ¿viste? No sé qué, bueno, qué sé yo, el suizo, y le contamos lo que hacemos en Argentina, el tipo la flasheaba. Decía, puede ser. ¿Cómo no tenemos esto? Decimos nosotros como, no estimamos que ¿viste? Los suizos deberían como tenerlo totalmente solucionado. Nos pasó lo mismo con Santander. Digo que bueno, a España somos un poco más cercanos, de hecho nosotros somos ciudadanos españoles, como todas nuestras familias de España, pero nos pasó con Santander, que Santander es cliente en Argentina, primer mercado del mundo, y nosotros ganamos el premio mundial a la mejor startup del mundo de Santander. O sea, es un concurso que hace Santander, nos dio el premio a nosotros. Y nos lo entregó Ana Botín, que es la dueña del banco, que es la banquera más grande de Europa, la persona física, la banquera más poderosa de Europa. Y ella nos entrega el premio, le mostramos el servicio en una sucursal de Santander porque está en Argentina. Y literal la reacción fue, la vio, dijo, ¿por qué esto no está en todo el mundo? No sé, cuando quiera. Y vos venís acá a España, y estuvimos, de hecho, yo estuve ahora en reuniones con Santander en Madrid, y claro, todas con las que te reunís en España te dicen, chico, hay que poner esto. O sea, no puede ser. Y vos, como argentino, te achanchás y dices, no, esto lo tenés solucionado, ¿viste? Acá vengo medio humilde, porque seguro me dicen, no, flaco, esto es una cagada, yo tengo acá unos 1000 veces mejor. Y no lo tienen. Digo, y es como ¿viste? El continente del progreso, de la diversidad y de la inclusión, y entra un pibe con discapacidad al banco y andás a ver qué hacer, no tiene ni idea. Igual que en Argentina, como pasaba antes de que apareciera como este modelo nuestro que instalamos. Y es un ejemplo de vuelta, no quiero ser autorreferencial. Hay millones, le pasa a Freddy, a nuestro amigo, que hizo esto con el Güemes, que el tipo literal con un, creo que era 97% de efectividad. Depende de la semana. Decía, depende de la semana, ¿no? Pero llegó a tener un 100 en alguna que otra semana. Te decía, van a entrar 16 pacientes con COVID. Y entraban 16 pacientes. Y estos afuera no lo tenían. Y lo tenía el loco que está en la drogué, te juro. Tiene un programa en la drogué, estaba en la casa. Y tiene una empresa con, no sé qué son, 70, 60, ¿sí? Y el loco está ahí. Y también encima, la oportunidad a nivel inversión. El problema, obviamente, ni hablar, que si podemos hablar de problemas, podemos estar 2 horas. Pero cuando te pones a evaluar los problemas, fuera de los problemas, porque tenés un 40% de pobreza, eso no es fácil de solucionar, teóricamente hablando. Digo, tampoco es parte de lo que nosotros queremos. No sabemos, no tenemos idea. Anda que nosotros lo solucionemos. Pero hay un montón de los problemas que si vos te los pones a analizar en detalle, no son tan difíciles. O sea, destrabarlo es más un tema de burocracia y de falta de voluntad que de factibilidad del problema. O sea, el tema de divisas, por ejemplo. Digo, que yo no soy ningún experto, soy un poco más, pero no tengo idea del tema, más o menos. Pero digo, si vos destrabaras ese tipo de cosas, el flujo de inversión a la Argentina en dólares sería multimillonario, porque los tipos arman equipos en Argentina que valen la mitad, producen al doble, producen rápido y de buena calidad, y lo venden a 10 veces, 10 por afuera. Digo, vos se lo explicás a la gente, que nosotros también estamos viendo rondas de inversión en Europa, y le explicás el costo operativo de la compañía, o sea, el margen, la potencialidad de margen del modelo de negocio, que en nuestro caso oscila entre el 65 y el 70% de margen, y el tipo te dice, no puede ser, me está cagando, no hay manera de que esto sea real. Y vos le mostrás los números y no, te juro, tipo, el servicio cuesta esto hacerlo, en pesos, hasta el oficial es barato, digo, le dice al oficial, esto es lo que cuesta venderlo afuera. El tipo no lo entiende, no lo pueden creer. Entonces, la potencialidad de impacto comercial en ese sentido de la Argentina es gigante. Y aparte tenés encima el desafío, o el desafío mental de alguna manera, que es, bueno, vino lo típico, ¿no? Que es primer mundo, tercer mundo, Japón y Argentina. Digamos como que se divide, es una categoría aparte, Argentina. Por esto que decía Augusto, que no es menor. Yo voy a decir, bueno, no cae lo de siempre de los unicornios, ¿no? Porque va a haber los unicornios. Pero no me joda lo de los unicornios tampoco. Porque digo, somos el país con más empresas unicornio per cápita de toda Latinoamérica. Digo, México y Brasil tienen menos a nivel per cápita, ¿no? O sea, Brasil tiene 200 millones de habitantes, tiene 20 y algo. Nosotros tenemos 12. Y bueno, el Termax igual que vale 900 palos. En cualquier momento le ponen 2 pesos y es unicornio también. No, bueno, está bien. ¿Ya llegó? Ah, sí, claro, si lo felicitaste, pero para allá ese. Pero el Termax ya me había olvidado. Pero es que posta, todo el tiempo hay uno nuevo. Digo, allá nosotros son 13, en cualquier momento son 14, no sé. Sí. Y todo el tiempo. Y si vos me mirás contra España, pero digo, España tiene 6, una cosa así. No estoy seguro. O 6. Bueno, Francia tiene un par más. Pero digo, realmente, y es una foto del ecosistema emprendedor en realidad. Si vos miras la cantidad de startups que genera Argentina,
y no es de vuelta para la argentinidad decir, oh, mirá todo lo que hacemos, sino para decir, ¿cómo hacemos esto con todas en contra? No puede ser. Tipo, no tiene sentido. Imagínate si estos pibes le das, ni siquiera que le des algo, sino que le sacás el pie. O sea, no le tenés que dar nada. O sea, no le des un beneficio fiscal, nada. De trabar el tema de los dólares, hacer un par de arreglitos y fomentar que la gente abra empresas de tecnología. No presiones a las SAS, que nos están matando, en cualquier momento nos funden a todas. Digo, y te arman cualquier cosa, es impresionante. Digo, no lo digo por mí, que tengo nuestro negocio es muy puntual, digo, no es como algo unicornio. Pero nosotros tenemos cada conocido, y aparte ese es el tema, los echás. O sea, perdón que me ponga como jede con esto, pero los empujás para afuera. Porque vos estudias en el medio jurídico y todo el mundo te dice, la sociedad afuera. La residencia fiscal en otro país. Entonces, y ese tipo está perdiendo guita. Paraguay, por ejemplo, es increíble, o sea, nos están morfando. Bueno, fuimos el año pasado. No, vos fuimos en viaje sí, humano. sí, pero desarrollaron todo un polo, no sé si conocen Paraguay, pero como en la zona, en el centro, la zona de lo que sería la ribera de Manuel del Río, todo un polo que parece Puerto Madero. ¿Esto qué hay acá? No, estamos trayendo empresas de Argentina. Buenísimo. Literal, con un diputado de Paraguay, y me decía, la estrategia del Congreso es que vengan empresas argentinas. Posta, o sea, sus comunicaciones vengan a poner su empresa acá. Y todo el norte, o sea, cualquier emprendedor del Chaco, de Jujuy, de Salta, pone empresa en Asunción, ni en pedo la pone en Argentina. No hay chance. Uruguay en una época. Uruguay también, sí. Uruguay en una época tenía exenciones fiscales que eran tremendas y te tomabas literalmente el Colonia Express 45 minutos y tenías tu empresa en la mitad de Montevideo y pagabas la mitad de impuestos. En un montón de cosas. Y de hecho la zona franca para los argentinos es una locura. Digo, y bueno, ni hablar de ahora por igual. Punta del Este, digo, es una creación de elevación fiscal argentina para eso. Bueno, no para ir a por la siguiente. Digo, no sé si sabían, si se enteraron, pero Bastitas Argentina, bueno, es argentino, Eduardo Bastos, los hermanos Bastos. Pero están haciendo el Más Colonia, el proyecto Más Colonia, no sé si lo vieron, pero hay un terreno que era de la familia de ellos, son varios socios, no es uno solo, ¿no? Pero digo, yo lo conozco a él, que son 5.000 hectáreas al lado de Colonia. La Colonia al lado, pegado, con la playa de al lado. Y los tipos hicieron todo un plan de una ciudad del futuro. Todo sustentable, con todo, y todo está armado para que la migración masiva de argentinos a la Colonia. Va a ser una ciudad al lado, son todos argentinos. Y ya están vendiendo el terreno. Y la gente ya lo está comprando. Y va a estar haciendo promoción, todo, y para startup, régimen para startup, impuesto cero, no sé qué. Porque los tipos se avivan. Son 2 minutos, no tenés que tener 2 dedos de frente. Los únicos que no sabíamos somos nosotros. Che, y ahí hablando de eso, algo que yo no quiero dejar de mencionar es que para mí los grandes cambios a lo largo de la historia siempre se dieron de abajo hacia arriba. Por más que a veces nos resulte más fácil pensarlo al revés, en América Latina tenemos mucho esta tendencia de pensar los cambios de arriba hacia abajo, decir, che, pará, ¿por qué no nos dan una extensión fiscal para hacer esto? ¿Por qué no nos dan un beneficio? Yo creo que lo importante es generar esos cambios de abajo hacia arriba, generar más en un mundo totalmente descentralizado, generar redes que permitan, por ejemplo, el caso de lo que pasa con Acelerar España, ¿no? Es decir, como un grupo de emprendedores. Sí, muy bien. Bueno, nosotros, si querés, los Sigman, la familia de los Sigman y su farma, además, Leandro, uno de los hijos de Hugo Sigman, el dueño de la empresa, fundó Acelerar España, que es un ecosistema donde vos sos argentino, tenés una startup, querés ir a España, te postulás, se postulan cientos y cientos todos los años, eligen, no sé, 5, creo que son por ahí. Sí, 5 finalistas y finalistas que viajan, uno que es como el ganador, y te hacen una inmersión en España. O sea, te dicen te buscan todo, inversores, te buscan inversores, te sientan con la gente, potenciales clientes, abogados, contadores, te ponen todo, un abogado gratis que te abre la sociedad súper económica, te arman todo para que desembarques en Madrid, te pongas tu empresa en Madrid. Y algunos o hay gente que lo ve eso como decir, bueno, pero pará, estás haciendo todo para que las empresas argentinas se vayan afuera, y no, es todo lo contrario, o sea, eso genera puestos de trabajo, un montón de puestos de trabajo en la Argentina, o sea, permite que empresas argentinas crezcan y sean reconocidas en el mundo. Entonces, cuando nosotros decimos el hecho de que la salida del S6 y que incluso desde afuera se puede hacer un montón de cosas para aportar de alguna manera a la Argentina y a la comunidad de argentinos en el exterior, un poco es eso, o sea, no es aportar a la Argentina por una cuestión filantrópica, sino para decir, bueno, generar comunidades que nos permitan desarrollar un potencial a nosotros, a la comunidad y hacer crecer el ecosistema. Y también a mí me pasaba, no sé si a ustedes les pasará, cuando yo me volví, viví 2 años afuera y me volví en febrero del 2020, o sea, imagínense la puntería.
El 2020. Y todo el mundo me preguntaba, che, todo al revés, porque mucha gente se estaba yendo y me decía, todo al revés, todo al revés. Entonces hice una columna que llamaba Todo al revés. ¿Y por qué volví? Porque me lo preguntaban todo el tiempo, entonces traté de desarrollar una... Sí. Pero traté de desarrollar una idea, una respuesta ficticia en realidad a ese por qué me había vuelto. En realidad es como la mayoría de las decisiones que tomamos, o sea, nosotros como seres humanos, no, digamos, algunos dicen que somos animales racionales, digamos. Yo creo que en realidad tenemos la tendencia de racionalizar todo, pero la mayoría de las decisiones que tomamos no son racionales y está perfecto, digo, o sea, pasan por otra cosa, por emocionalidad, por necesidad, por voluntad, etcétera, etcétera. Son cuestiones que van más allá de lo racional. Y en esa columna lo que ponía, bueno, había un montón de cosas racionales por las cuales yo quería volver a Argentina, ya identificaba este tipo de cosas, me pasaba puntualmente que tenía un montón de oportunidades de trabajo que se estaban dando en la Argentina, bueno, un montón de cosas, pero lo principal eran los domingos, o sea, a mí me pasaba que los domingos, o sea, yo estaba en París cierra todos los domingos, o sea, no, ni un shopping de un domingo, y la gente además es muy de quedarse en su casa, ¿no? Entonces básicamente extrañaba esa cuestión de la mesa, de los amigos, de compartir, de mirar fútbol los domingos, o sea, que no sean las 2 de la mañana, digamos, estar viendo un partido. Si lo enganchás. Si lo llegas a enganchar. Entonces nada, me pasaba de alguna manera que cada uno no elige el lugar, en realidad, mejor dicho, lo que está bueno es que todos podamos elegir el lugar donde queremos vivir y no elige el lugar donde el cuerpo le tira a vivir, o sea, hay gente que pasa por un país y se enamora de ese país y me quiero quedar acá. Ahora, eso no quiere decir en un mundo tan conectado que eso nos aleje de otros lugares donde nos sentimos parte, es decir... sí, también en esa emocionalidad que vos decís hay un tema súper relevante, porque como dice Augusto, ¿no? Vos tomás decisiones por algo racional y a veces por emocionalidad, y nosotros lo vemos, o sea, todo lo que les venimos contando ahora es que realmente nosotros, ojo, siempre hay un disclaimer, ¿cómo está diciendo una boludez? Porque puede ser que en Argentina se la pegue y nunca haga nada. No, es totalmente válido. Nosotros estamos convencidos, de verdad, de que a nivel racional, o sea, Argentina tiene que ser negocio, seguro. Digo, no hay manera de que tarde o temprano la pegue, no hay forma de que no suceda. De vuelta, por lo que decíamos antes, el problema es más de voluntad que el problema de capacidad. Digo, capacidad sobra, tener lo que quieras, para hacer lo que se te cante en Argentina. Perdón, ¿te puedo interrumpir? Obvio, por favor. La segunda vez que lo decís me queda la duda. Cuando utilizás la palabra es una cuestión de voluntad. ¿Es una cuestión de voluntad de quién? Obvio, no, de muchísima gente, particularmente de la dirigencia, en muchos casos, pero si vos tenés, pero también es un poco de todo, por lo que decía Augusto, ¿eh? Porque vos en Argentina todo el día, la única frase que escuchás todo el tiempo es este país es una larga, todo el tiempo, obvio, ¿no? Y también tiene sentido, puedes decir, bueno, estoy pagando 70% de lo que gano de impuestos, me están destruyendo la empresa, es un quilombo, obvio que te vas a quejar, pero digo, nosotros... Igual que digas eso, perdón que te interrumpa, pero que digas pagar 70% de impuestos en un país como este, acá claro. Todos nosotros pagamos que 50% de impuestos, o sea, si trabajas en relación de dependencia pagas 8 más 36, el un problema quilombo. es que ustedes, bueno, reciben servicios a corto. Pero en eso estoy de acuerdo con vos en algo. Para mí no es la cantidad de impuestos que pagas, para mí lo que hace favorizar tanto a la gente es que no ves eso reflejado en nada. Porque acá literalmente hicieron un referéndum hace un par de años para bajar los impuestos y literalmente 80% de los canadienses votó en contra. Ellos no querían que bajaran los impuestos porque les gusta tener salud pública, educación pública, les gusta tener la calle limpia. No es un tema de cuánto pagás. Para mí el problema que tenés en Argentina es que la gente siente que todo lo que pone va a una bolsa vacía. Ese es el problema. A ver, hay una cuestión, yo trato siempre de desmitificar esto porque me parece medio mentira. Hay mucha gente que habla del tema impositivo. El tema impositivo es irrelevante si tu poder adquisitivo es mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Vos acá, por ejemplo, pagas más impuestos que en España, pero a la hora de laburar de delivery ganas más plata acá que en España. Entonces, si me vas a cobrar más impuestos por mi poder adquisitivo es mayor, y como sea. Eso por un lado. Yo cuando te hacía la pausa recién del tema de voluntad, te lo decía, pues, yo tuve una empresa en Argentina y después de 2 años de remar, yo me encargaba todo lo que tenía, todo lo que era la venta de componentes electrónicos, particularmente me entré a la parte de criptominería.
fue a remar en un dólar fluctuante durante 2 años, donde pasé de un sueldo, solo de sueldo, de $1.200 a $500. Cuando pasé a los $500 dije, amigo, me voy. Pero ¿por qué? Hay una cuestión, y es bastante cierto, porque ahora si quieres después te cuento otro caso que afirma completamente lo que vos mencionabas recién. Hay un cierto caso en donde vos estás todo el día delante de un látigo. Entonces, eso lo que hace es que vayas timoneando todo el tiempo y digas, bueno, acá hay negocio, acá hay negocio, acá hay negocio, acá hay negocio, y vayas mordiendo, y al final del mes sobrevivís. El tema es que hay un punto, al menos yo hablo por mí, en donde te cansás. Y decís, che, si siendo un tiburón acá, me voy a otro lado y hago exactamente lo mismo, la tranquilidad por el poder adquisitivo que consigo es mucho mayor. Absolutamente. A mí me pasó, por ejemplo, acá de irme a presentar, lamentablemente sin un título de ingeniero, a Balsemühle, que es la molinera más grande de toda Dinamarca. Ir y presentarme y que ellos me digan, bueno, mira, trabajamos prácticamente con PLC, hacemos esto, hacemos lo otro. Yo digo, bueno, mira, yo PLC lo sé laburar, en Argentina era IT Support, entonces todo lo que era parte de red también te la sé laburar. Digo, pero particularmente, digo, los problemas más grandes que tienen ustedes, ¿por dónde vienen? Y no, mira, porque tenemos ciertos sensores que no están, no funcionan, Schneider no los hace. Cuando vos te vas a Colombia y le planteas cosas por el estilo, los colombianos te dicen, sí, se llama ESP32, que lo que hace básicamente es un Arduino más barato, que resuelve un montón de problemas que Schneider no. Cuando yo les planteé eso, los chavales me miraban con cara de... No debes hablar bien inglés porque no te entiendo nada de lo que me estás hablando. Yo digo, ¿cómo no sabes por lo menos que es un Arduino? Y el chabón me dice, no tengo idea. Y yo en la entrevista era el director de la empresa. Es italiano, sí, Arduino. Bueno, y el director de lo que era la parte técnica. Y era, pero en serio, ¿no sospechás un poco lo que es? Es como una mini, como te suena Raspberry Pi por lo menos. No tengo idea de lo que estás hablando. Entonces, sí es verdad completamente el tema de que acá, bajo un paradigma que le funciona, porque sí, al técnico que yo estaba buscando en la entrevista a reemplazar, hacía 62 años que trabajaba en la empresa, no sé cómo sobrevive, pero no importa, y ellos estaban buscando literalmente un técnico para otros 60 años más al menos. Cuando yo le dije, no, bueno, para ahí en 5 años me quiero mudar, mira, estamos buscando a alguien que por lo menos se quede 20. Sí, yo creo que hacer mañana. Es una cuestión de vamos más despacio. Me pasó acá, por ejemplo, cuando apenas pisé Italia, de interiorizarme en un proyecto que se llama Project Plastic. Project Plastic, no supongo que lo conocerán un poco. A mí me suena. Bueno, básicamente es la idea de un muchacho de Holanda que era reciclar plástico a 2 manos, ¿sí? Para hacer distintas cosas con algo de utilidad. La primera idea del flaco fue agarrar y hacer un molde de un prisma de este tamaño más o menos y venderlo como arte en 5.000 euros. Bueno, deben haber comprado 40.000. Le deben haber comprado fuerte, pero el punto es que la primera idea fue arte. Que no me parece mal, pero no creo que sea funcional. Ese es el punto que yo voy. Cuando el flaco hizo una de las cosas muy buenas que fue abrir la idea de Project Plastic a todo el mundo. Entonces, vos por ejemplo tenés un Discord donde interactúas con gente de todos lados. Es muy chistoso ver que dentro de lo que es la parte de Europa, la idea es básicamente arte y diseño. Cuando vos te vas a Taiwán, yo por ejemplo tuve la suerte de poder interactuar con un flaco de Brasil, donde por 2 mangos estábamos diseñando leños de plástico. Y el flaco me decía, no, yo quiero hacer carpintería. Me dice, porque en la parte donde estoy de Brasil es carísimo. Me dice, y desechos de plástico hay un montón. Entonces, es verdad, creo que hubo un holandés, si no me equivoco nada más, que dijo, che, ¿sabes qué voy a hacer? La tapa de los enchufes de las paredes con plástico reciclado. El muchacho le fue re bien, pero el otro muchacho, creo que fue un belga, si no me equivoco, había diseñado unos ladrillos para hacer cuchas de perro. Entonces, claro, es como que vos decís, faltan 5 para el peso. No es que a ellos les falta 5 para el peso, están en una estabilidad. Sí, bueno, es deseable, lógicamente. Hasta cierto punto. En donde... No en este contexto además, o sea, en un contexto donde todo cambia tan rápido, lo que pasa si tenés un ingeniero de 60 años. Bueno, ese es el punto que yo veo. A ver, a mí me pasó de estar charlando en la playa, adentro del agua, con una pareja italiana que estaban tomando un espumante y me decían, no, lo que pasa es que estamos en plena crisis. No sabés qué es la crisis, tipo, no sabés qué es la crisis. No debemos estar hablando el mismo idioma. O sea, Algo no entendí. Pero en eso ustedes tienen mucha razón, o sea, los argentinos acá, que ahora somos muchísimos, posta que la comunidad argentina en Copenhague se volvió enorme. Tengo un amigo que lo voy a ver mañana. Lo que tenemos los argentinos, y por eso nos destacamos en un montón de cosas, es vivimos en un país que la verdad es completamente cambiante. Somos personas súper adaptables. Te pregunta cualquier danés,
¿Cuál es la mayor cualidad que tiene un argentino? Adaptabilidad. No encontrás una persona en este mundo que se adapte más rápido a los cambios. O te adaptás o te pasan por arriba. Porque nosotros vivimos en esa realidad. Pero donde te tenés que adaptar. Y lo bueno, o sea, estratégicamente hablando, ¿no? O sea, mirándolo como está buenísimo lo que decís, es muy cierto. O sea, el país te lleva a fundirte, te lleva a irte todo el tiempo. El problema es que vos ponete a pensar los cambios necesarios para que que no te pase lo que te pasó, o para que depende de un burócrata, o un par de burócratas. Perdón, y quiero contar una cuestión anécdota. Yo me fui porque literalmente comprarle al mayorista más grande de todo el país me salía más caro que ir a comprarle a la competencia. La competencia estaba metiendo mercadería en negro, tenía un juicio iniciado y seguía vendiendo en negro. Bueno, pero ahí está el tema. A eso justamente. Por eso cuando dijiste la palabra voluntad, pero me das un buen pie para justamente lo que quería decir. No, pero es voluntad, no solamente. O sea, para mí es de arriba, de abajo hacia arriba. O sea, hay una voluntad de diligencia. Pero también, a ver, claro, tenés un juicio iniciado, seguís vendiendo en negro y no hay nadie que haga nada. Bueno, y es parte de un sistema que evidentemente funciona. La justificación todo el tiempo, bueno, por eso yo siempre digo el mismo ejemplo. Es la típica, yo lo que más odio, pero te lo digo, soy totalmente normal, lo que desprecio de Argentina es la fila de entrada de Seiza. Es lo que más odio del país. Perdónenme, pero me enerva. El pelotudo de la fila de entrada que dice, bueno, ya llegamos de vuelta, ¿ves? En Europa te hacen un papelito, te hacen una multa. Flaco, si vos sos el primero que tira toda la basura por la ventana, o sea, digo, el primero de los problemas lo haces vos y te quejas todo el tiempo del resto, o sea, pero nunca tenés la voluntad de ceder personalmente. Y yo hablo por todos, se nos pasa todo el tiempo, porque sos el primero que llega y dice, mira, lo pongo en pie en la senda peatonal y la gente frena. Pero sí, yo voy por libertad y lo paso por arriba, al que cruce. Probablemente ustedes conocen mejor la anécdota que yo, pero después de la crisis del 2008, en Islandia se instaló un régimen de control cambiario parecido a lo que hubo en Argentina, bueno, no todavía hay, pero sí, parecido a lo que había en 2013-2014. Y uno de los motivos que justificaba que vos puedas comprar euros era tener que viajar a Europa, ¿no? Tener un vuelo a Europa. Entonces, ¿qué hacían los islandeses? Sacaban un Ryanair, no sé, algún vuelo low cost por un par de euros y entonces los habilitaban a comprar euros. ¿Por qué? Pues básicamente decían, bueno, si no me dejan comprar, básicamente la estructura es lo que te lleva. O sea, ¿qué pasa? ¿Le dieron de tomar, no sé, algo y se volvieron argentinos? No, o sea, la estructura lo llevaba a eso. Y hay un autor que estudia relaciones internacionales, se llama Kenneth Wells, que básicamente dice, hay tres tipos de explicaciones para las cosas que pasan. La primera son las explicaciones que se llama de primera imagen, tienen que ver con la naturaleza humana. Que básicamente la mayoría de las explicaciones que vos ves, no sé si se acuerdan de la propaganda de Quilmes, no me acuerdo para qué mundial, que era el cierre es cultural, ¿no? O sea, che, como en Europa tiras un papelito, dejar la bicicleta y no te la rompa, es cultural. Bueno, estas explicaciones de primera imagen fallan para explicar básicamente todo, o sea, porque vos al ser humano lo pones en otro contexto y se comporta de la misma forma que se comportaría otro en ese nuevo contexto. Entonces, la explicación cultural, no. Después se dice, hay otro tipo de explicaciones que tienen que ver con lo institucional, es decir, él trata de explicar por qué los estados van a la guerra, dice, bueno, los estados van a la guerra porque son autoritarios y los democráticos no. Bueno, esas explicaciones tampoco funcionan porque en realidad se ve que en un montón de ámbitos fallan para entender la realidad y el hombre es más allá de la institución. Entonces, las explicaciones que más funcionan para explicar la realidad son las estructurales, es decir, el sistema de incentivos que a vos te genera tomar una decisión o la otra. Entonces, me parece que totalmente en relación a lo que decís, nosotros tenemos un sistema de incentivos que nos lleva a hacer las cosas mal o por izquierda. Entonces, eso termina jugando en contra de nosotros mismos y especialmente en contra de los que quieren hacer las cosas bien y progresar, que es este caso que hemos mencionado. Entonces, eso creo, y perdón, porque esto me mareé en lo que quiero decir, pero todo esto me lleva a que, evidentemente, no hay una cuestión de, bueno, los argentinos somos así y nunca vamos a cambiar, sino que la principal cuestión para mí tiene que ver con cómo desarrollamos un sistema de incentivos que premie este tipo de cosas. Y eso no solamente es parte de la dirigencia, es parte de la dirigencia, pero tiene que ver también con una sociedad que penaliza las actitudes, digamos, que cuando un tipo no te da factura, le digo, flaco, dame la factura, boludo, y si yo me fundo, ahí sí, que pero es un ejemplo boludo, o sea. Sí. No, pero pasa todo el tiempo, está de tocar bocina para pasar el peaje, saltar el moliente del subte, o sea, todo el tiempo, y vos decís, bueno, pero no, es un quilombo, no me alcanza para pagar el subte.
Sí, pero todo el tiempo es un pero. Ahí está lo que me preguntaba, la voluntad de quién es de la diligencia, que a mí, de la diligencia y de la gente a la vez, digo, porque obviamente si el tipo se está arrancando la abuela, no hace nada, me voy a esforzar yo, ya le pongo impuestos para que gane guita, y yo encima no tengo que seguir esforzando, lastimosamente sí, pero digo, lo que pasa es que el cambio, o sea, encontrar, hay un tema también, que es la antipolítica en la Argentina es fuertísima. Bueno, de hecho, el éxito de Milei como político es decir que todos los políticos son una mierda, digamos, como que hay que sacar a todos, que se vayan todos, ¿no? Digo, que es bastante contradictorio en varios aspectos, pero digo, fuera de que te caiga bien o mal, el punto es que el problema que para mí comete en su narrativa el muchacho es echarle toda la culpa de todo a los políticos, y eso es un error, porque es la clásica que hacemos nosotros de la culpa va a ser de otro, no es mía, desde ningún aspecto de la conversación. Y no digo que sea de cada individuo a pie que tiene una pyme y no la puede sostener o que tiene que alimentar a la familia, no es la culpa de él o de ella, no es la culpa. Pero el sector privado tiene muchísima culpa en la Argentina también. Digo, esa es otra. A mí me tocó decirlo en el foro Yao Yao, no nos invitaron más. Digo, porque claro, o sea, era un desfile de putear a los políticos. Yo digo, boludo, pero no entiendo. O sea, que los políticos están mal, sí, estamos todos de acuerdo. Digo, el 90%, no todos tampoco, hay muchos son muy buenos. Pero digo, el 90% son unos atrapas. Sí, concreto, estamos de acuerdo. Pero me vas a decir que no hay ningún empresario que trance. O ninguno que esto, la primera que puede, que compro más barato, lo vendo más caro, que te lo vendo a vos, te inflo el precio, que el 50% lo margino, que no sé qué, que la importación por izquierda. En la primera que hay alguno que puede, ¿viste? Siempre hay alguna. Entonces digo, el problema de la corrupción, no, y ni hablar de los sindicatos y los movimientos sociales, digo que no son solo políticos electos, digamos, a eso me refiero. Entonces digo, hay una capa de la diligencia que es un problema a nivel transversal en Argentina. Entonces digo, y por esto mismo que dice Augusto, vos venís acá y no tirás un papelito en la calle. Porque otro te va a mirar y te dice, ¿qué haces? Tarado. Porque te van a meter una multa. O te van a meter una multa. También, pero digo, ponele, aunque no te metan una multa, recién está. ¿Por qué era que vimos el otro día una multa en Suecia que era? No, en Holanda, por tomar en público. Ah, por favor. En Suecia también. En Suecia no. Por tomar en la calle, 100 euros. Digo, obviamente que eso te da un cagazo bárbaro y no lo haces, lógicamente. Pero no solo por eso, recién estábamos con él morfando, veníamos nosotros, dormimos, no sé cómo se llama el pueblo. Pero bueno, un pueblo de Suecia, y bajábamos para Malmo y paramos en una estación de servicio, ¿no? Y yo le decía a él, hablábamos justamente, discutíamos esto, porque yo le decía, no hubo una sola, un restaurante, pero de comida rápida, como al paso. ¿Cómo no se llama? hubo, no hubo una sola persona, pues yo lo miré específicamente, una que no levante la bandeja. Una. O sea, que terminó de comer, levantó la bandeja y la llevó a la cocina del lugar y la apoyó en una banquita y la dejó ahí. Ergo, obviamente, vos estás ahí y dices, no, voy a dejar la bandeja acá. Igual, en Argentina nosotros lo hacemos, pero digo, en Argentina vos lo haces y dices, bien, puta, está todo tirado. Y la llevas vos, pues decís, bueno, voy a tratar de poner un poquito más. Pero digo, cuando vos ves a todo el resto haciendo como el esfuerzo de que decís una boludez, es una bandeja. Pero de pararte, dejar la bandeja vos, por consiguiente lo haces todo el tiempo. Entonces, yo digo, trato de practicarlo todo el tiempo, parece una boludez, pero con esas cosas pequeñas, tipo chiquititas, de decir, si hay una senda peatonal y hay una persona, voy a frenar el auto. Y decís, la gente te mira. ¿Qué hace flaco? Bueno, te toca bocina el de atrás. Sí, boludo. Yo vivo en Pinamar y en Pinamar hay hubo hace poquito una discusión, habrán ido alguna vez a Pinamar o conocen Pinamar. Hoy Pinamar tiene 50.000 habitantes, hace 10 años tenía 25.000 habitantes, o sea creció un 100%. Y hubo hace poco una discusión de decir, che, tenemos que poner semáforo. O sea, llegó la hora de poner semáforo. No tiene semáforo. No tiene semáforo. No es tan caro poner un semáforo, o sea, no es una cuestión de plata, había, en ese caso no era una cuestión de plata, y se generó una pequeña discusión entre círculos capaz más informados o más relacionados con la política en Pinamar, de ambos partidos. Y un poco la lógica que primó dentro de esa discusión fue, che, no pará, nosotros, nos da mucha diferencia en verano, obviamente, nosotros cuando hay una persona cruzando la calle, frenamos. Entonces, ¿por qué necesitamos un semáforo? O sea, sigamos reforzando esa idea de que cuando hay una persona vamos a frenar. O sea, no hace falta, porque si no, bueno, si el semáforo está en verde vas a seguir. Y creo que, y en el verano obviamente, o sea, ahí te pisan, te pasan por la vereda para no llegar a comprar la media luz. Pero me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo a vos el contexto te lleva a comportarte de una determinada manera. Pero bueno, creo que hablamos
un montonazo y me parece que está pero la idea, o sea, de verdad, gracias a Lautaro que lo organizó, que se le ocurrió todo con y todos ustedes, pero digo, se nos ocurrió la idea, por suerte viajamos mucho por los proyectos y por conferencias y demás, y se nos ocurrió empezar a hacer esto en más lugares, y empezar a institucionalizarlo de alguna manera, con tu permiso, como para decir, che, primero, varias cosas, pero primero, lo que se hizo toda la vida, digamos, en Latinoamérica, para España particularmente, ¿no? Para Europa en general, que es, bueno, vamos a ver qué hace estos pibes para hacerlo acá, ¿no? Digo, para traerlo. Entonces, como tratar de armar una red para eso también, no entender, che, ¿qué carajo hace los grandes mejor? Muchas cosas, pero digo, ¿qué cosa aplicable? Porque hay mil cosas que no son tan aplicables. Digo, pero aparte es muy loco, porque hay cosas que vos decís, che, acá las veces te encantan, y en Argentina las puteás. Digo, para mí el mejor ejemplo es la bicicleta. Es terrible. En Argentina a la reta lo tienen jurado. Mi mamá, por ejemplo, que puso nombre. Todo el tiempo puteando que la reta, que la bicicleta, no sé qué. Pero no dice acá y si mirá cómo anda en bici la gente. No tranquilos, es muy eco-friendly. Pero allá lo odias, obviamente, porque hay infraestructura distinta, hay mil otras cosas, ¿no? Que también tenés mil problemas. Pero digo, es un ejemplo boludo, pero hay mil cosas. Digo, tratar de aprender de ustedes y de otras redes que podamos construir en otros países. Digo, mira, para Madrid ni hablar, son más argentinos que españoles en Madrid. Pero y así podríamos hablar de un montón de países a los que vamos, Estados Unidos todo el tiempo, México, Colombia, que venimos de ahí. Y tratar de aprender y de hasta mismo proponer cosas, digamos, que se hagan en otros países y tratar de decir, che, ¿cómo podemos hacer para que esto funcione con la idiosincrasia argentina, pero que funcione y que trate de mejorar de alguna manera alguna cosa del país? Como el caso de Ciudad de España, me parece que es una, bueno, ese una es un buena. Perfecto. Pero digo, más. Pero por otro lado también, digo, desde el punto de vista narrativo, que se quiere de alguna manera, un poquito intentar combatir esto. Digo, porque para nosotros, digo, si el problema se puede solucionar parcialmente, no en su totalidad, pero si querés hasta un 30-40%, de abajo para arriba, lo principal, y esto es lo que aprendí yo trabajando en comunicación, en todos los aspectos de la comunicación, el poder de la palabra es muy fuerte, es demasiado fuerte, es mucho más fuerte de lo que nosotros creemos. Entonces, el hecho de criar a un pibe o una piba toda la vida diciéndole que este país es una mierda, va a hacer que obviamente piensen que este país es una mierda. Digo, lógico, no vas a pensar otra cosa. De hecho, a nosotros pasa con mis compañeros de secundaria, por ejemplo. Que vos decís, tipo, no hay manera, tipo, de hecho me joden a mí todo el tiempo. Tipo, vos estás loco, tipo, no sé igual fumás, pero obviamente no hay manera de que esto funcione. Este país es una mierda. Entonces, lo fue para mi viejo, lo fue para mis abuelos, lo fue para mí. Entonces, es muy difícil también que cambien la cabeza si toda la vida dijimos lo mismo. Entonces, hay un esfuerzo que no es tan grande, que es, lo puedes pensar, pero dejar de decirlo